Su Majestad, es un enorme placer y un privilegio estar de nueva cuenta ante usted. El día de hoy quisiera contarle una historia que se cuenta de la Ciudad de México, de la antigua Ciudad de México, antes de que la Ciudad de México existiera como la conocemos ahora, cuando la Ciudad de México no era tan grande como lo es hoy, y en sus orillas había grandes y vastos terrenos sembrados con milpa y maíz, calabaza, etcétera. Cuando apenas algunas cuantas calles comenzaban y existían pocos transportes. Pero sin más, comenzamos. La noche llegó sin que Fermín lo notara, pues platicando con sus amigos y disfrutando de los excesos de licor, no se dio cuenta de que era demasiado tarde. De pronto, miró el reloj y pensó en su esposa e hijos, que posiblemente estarían preocupados y esperándolo para su retorno. Así que, sin más, salió del lugar y caminó. La lluvia caía. Caminó apresuradamente y salió a algunas calles y luego llegó a la zona de Tlalpan. Corrió entre la lluvia y el frío de la noche, buscando un taxi o tal vez un autobús. Se paró en una esquina y solo vio pasar autos particulares. Ni modo. ¿Qué le vamos a hacer?, pensó. Caminó un poco más y llegó a una parada de autobuses. Se sentó en la banca de cemento y mientras lo hacía contemplaba sus zapatos cubiertos de polvo y lodo. Sin darse cuenta, volteando hacia un lado y hacia el otro, se percató que se hallaba semioculta una vía y se veía que tenía décadas sin ser usadas. Al fondo de un baldío. Allí se veían pilas de tubos que la atravesaban. Ya sumido en su desesperanza y resignado, se subió al cuello de la chamarra y cruzó los brazos. De pronto, escuchó un silbido que lo hizo erguirse de un solo salto. De inmediato, dos luces amarillas que venían del baldío le iluminaron el rostro. No puede ser. La rauda marcha del tranvía, sin detenerse demasiado, hacía que se acercara cada vez más a él. Sin embargo, él, ansioso por llegar a su casa, se acercó a las vías y desde la distancia se puso a agitar su brazo para no pasar inadvertido. El chofer de aquel transporte lúgubre le observó a lo lejos. Y mientras el tranvía se acercaba, el cerebro de Fermín se comenzó a despejar. ¿Cómo atravesó los tubos sin problemas y sin que se escuchara un escándalo que despertaría a la mayoría de los alrededores? ¿Cómo fue que no resultó afectada la estructura del tranvía? Cuando pensaba esto, descubrió que el vehículo estaba deshecho de la parte delantera y bajo la vieja gorra del conductor creyó distinguir la ausencia de carne. Solo dos ojillos maliciosos brillaban con malicia. El vehículo al fin estaba frente a él,
y antes de que se abrieran las puertas, Fermín notó que el aspecto del tranvía era antiguo. Parecía recién sacado de un deshuesadero, y los detalles de la pintura le recordaron los que había visto en las fotos amarillentas del abuelo, quien fuera conductor a mediados del siglo XX. De pronto, las puertas se abrieron con violencia y el conductor, oculto bajo una gorra y con una mano enguantada, le dijo con una voz cadavérica: «Servicio, señor. Suba usted. Esta zona es muy peligrosa». El instinto de conservación recomendó a Fermín librarse de ese viaje. ¿Trae usted lugares? Por supuesto. Vea usted. Fermín se alejó un poco del tranvía para mirar a través de las ventanillas y descubrió una decena de figuras, todas las cuales las ropas parecían de los años 40 o 50 tal vez. Se veían muy holgadas. Por más que intentó, no pudo distinguir los rostros de aquellos pasajeros, entre los que había un niño con un uniforme de marinerito. ¿Y bien?, insistió el conductor. ¿Se va o se queda? Pensando que se estaba dejando llevar por fantasías acerca de fantasmas y demonios, Fermín subió resuelto, manteniendo la mano en una bolsa de su pantalón para extraer las monedas. Después de todo, ¿qué podía pasar en un autobús en el que viajaban criaturitas como aquellas? Cuando el conductor tomó el dinero, Fermín pudo sentir sus manos huesudas bajo el guante y de pronto pensó en una última oportunidad para salvarse de ese recorrido. ¿Pero dónde lleva este tranvía? El hombre arrancó con violencia y al fin mostró el rostro, mientras lanzaba una carcajada espeluznante de calavera. Usted va al infierno. ¿El infierno? Entonces Fermín volteó al fondo del autobús y descubrió que todos los demás pasajeros eran seres descarnados, que lo miraban con burla y saña. «Déjeme bajar, por favor. Abra esa puerta». Trató de saltar por una ventana, pero fue contenido por las férreas manos de los cadáveres, estando herméticamente selladas las ventanas y puertas de aquella unidad fantasma. Los gritos de auxilio del único pasajero mortal no pudieron ser escuchadas por los vecinos, y en poco tiempo a Fermín le cayó el aire y cayó asfixiado. ¿Cuál fuese una bendición? Pues mientras el tranvía se internaba en las entrañas de la tierra, los cadáveres comenzaron a clavar sus afilados dientes en su cuerpo. Solo un grupito de indigentes fue testigo del hecho, pero dada su condición, nadie les creyó. El más viejo de ellos dijo algo que aclararía un poco más. Dijo que en el año de 1950 comenzaron a circular por la Ciudad de México unos pocos tranvías de segunda mano conocidos como modelo PCC, que ya habían prestado sus servicios por casi 10 años en Minnesota y otras ciudades de los Estados Unidos. De modo que las posibilidades de que sufrieran accidentes eran grandes. Y así fue que en la ruta que daba vuelta a la colonia obrera e iba hacia Tlalpan, le ocurrió un terrible accidente cuando uno de aquellos tranvías embistió a un autobús. Por fortuna, los pasajeros de este último sufrieron pocos daños, pero el tranvía quedó deshecho, y con todos sus ocupantes muertos. Este hombre decía que lo sucedido lo conocía muy bien, pues él había sido cobrador de aquella ruta. Y al poco tiempo, algunos comenzaron a escuchar rumores de que aquel fatal cruce de las calles con el tranvía se veía cruzar este fantasmagórico transporte. Su Majestad,
Si esta historia le ha gustado, por favor no olvide darle un like. Si no está suscrito, suscríbase por favor, eso me ayudaría mucho, ya que muchas de las personas que ven los videos no están suscritas. Por favor, hasta un siguiente video. Bye.